Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga este domingo 23 de marzo, a una semana ya de llegar al día 30, con el favor de Dios. Próxima semana estaremos finalizando, casi por finalizar este mes de marzo. Estaremos a 30, próximo domingo, bendito sea Dios. Y estamos por finalizar este tercer mes de este año 2025. Y gracias por la gracia y la misericordia de Dios. Seguimos de pie, seguimos compartiendo su palabra día con día, por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos ha regalado, Señor. Preparados, Señor, alistados para ir a tu casa de oración, para continuar alabando y glorificando tu nombre, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, todo nuestro ser, Señor, para entregarte y entregarnos a ti en alabanza y gloria a tu nombre, Señor. En tu mano nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Perspectiva correcta. Estamos hablando de 2 Corintios 8:9. Pero entonces, ¿no es legítimo que una persona busque salir de su pobreza material? Creo que sin lugar a dudas que es legítimo que se busque aplicar principios bíblicos como el trabajo diligente, el ahorro, ¿sí? Y creo que Dios, por su gracia, prosperará a esa persona. Pero el apóstol Santiago, al poner el ejemplo de los pobres, nos dice que Dios los escoge, pero no para enriquecerlos materialmente, sino para que sean ricos en la fe, como coherederos del reino. Santiago 2:5. Así nos habla la palabra de Dios esta mañana en Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrasan a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También el autor de Hebreos nos recuerda el ejemplo de Moisés, que escogió identificarse con el penoso oprobio de Cristo antes que con las riquezas de los tesoros de Egipto, como dice Hebreos 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Por la fe dejó a Egipto, temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés dejó todas esas riquezas. Recuerden que él fue adoptado por la hija de Faraón y él fue criado en esa familia por un tiempo. Y aún así Moisés dejó todo. Escogió identificarse realmente a lo que él era, un hebreo. El creyente virtuoso y maduro debe buscar identificarse con los sufrimientos de Cristo antes que con los placeres y bienes que este mundo ofrece. Pablo y los apóstoles consideraron un privilegio que a los creyentes se les concediera participar de los sufrimientos de Cristo. Como dice Romanos
5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando usted y yo damos gracias a Dios en todo y por todo. Eso es lo que debemos de hacer. Esa debe de ser nuestra actitud. Ser agradecidos por lo bueno y por lo que ha de venir malo. Son situaciones que vienen en nuestra vida, pero tenemos que estar agradecidos con Dios siempre. Filipenses 1:29. Tenemos que ser agradecidos en todo y por todo. No únicamente en las verdes, sino también en las maduras, mis hermanos. No nomás cuando nos va bien. Cuando nos va mal, ay, Señor, ayúdame. Pero ya nomás cambia la situación y nos olvidamos de quién nos ayudó a salir de esa brecha, ¿verdad? Y en nada intimidados por lo que se oponen, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él el sufrimiento, la persecución, el rechazo de muchos para con usted como cristiano. Tenemos que soportarlo por Cristo. Él es el que al fin de cuentas, Él es el que nos da esa salvación, ese perdón de pecados que usted y yo buscamos a través de Él. Gracias a Él tenemos la salvación. Sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. No dude de ello. Busquemos, experimentemos ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestra manera de comportarnos allá afuera con aquellos que no conocen de la palabra. Porque por medio de nosotros, ellos conocerán a Cristo. Acuérdese, no podemos tener una actitud muy diferente allá afuera y luego una actitud en la iglesia. La actitud de un cristiano debe ser firme y confiable. Que seas cristiano en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que te encuentres. No debes de cambiar. Es que soy más cristiano en la iglesia. Cuando mis hermanos de la iglesia me están viendo, ahí es donde soy más cristiano. No, tenemos que ser totalmente entregados a nuestro Señor Jesucristo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso es lo que nos dice su palabra en 1 de Pedro 4:13. ¿Sí? Realmente tenemos que gozarnos, tenemos que tener la confianza, la certeza de que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos lleva a ese camino, a ese caminar de la vida eterna. Y la vida eterna inicia cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Empezamos a tener esa comunión, esa relación íntima con nuestro Padre Celestial, ese acercamiento, esa comunicación. ¿Hace cuánto que no platicamos con Dios? ¿Hace cuánto que no platicas con Él? Platica con Dios. No para pedirle, no para hacerle peticiones. Platica con Él. Platiquemos con Él como un amigo, como un fiel amigo. Alguien que nos conoce desde la punta del dedo gordo del pie hasta la última punta de nuestro cabello. Él nos conoce de todo a todo. Platiquemos con Él, intimidemos con Él. Platiquemos de una manera amigable, sin hacerle peticiones, sino una plática de agradecimiento, una plática con la que tú te desahogarías con tu mejor amigo.
Porque claro, esa es la perspectiva correcta de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. La Biblia nos enseña que las tribulaciones de este mundo, incluyendo la pobreza, son oportunidades para crecer en piedad y para glorificar a nuestro Dios por medio de nuestra respuesta en fe y confianza de que es Él quien tiene cuidado de nosotros. Debemos procurar ser fieles en nuestro trabajo y aplicar principios bíblicos de mayordomía con los recursos que Él nos ha dado. Tenemos que ser buenos mayordomos. Si no somos buenos mayordomos, si no somos buenos administradores de lo que Él pone en nuestras manos, tenemos que decirle, Señor, ayúdame, corrígeme, ayúdame a ser buen administrador, porque tus bendiciones son grandes en mi vida, Señor. Reconozco que me has bendecido grandemente en esta vida. Ayúdame a que sepa cuidar lo que tú pones en mis manos, a que sepa distribuir bien lo que tú has dado para que en mi casa no falte pan en la mesa. Tenemos que empezar a aplicar los principios bíblicos de mayordomía con los recursos que Él nos ha dado, pero no por amor al dinero, sino por el amor y ser el dador alegre, dar con alegría, dar con entusiasmo, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y aún esto, como Pablo instruyó a los corintios, es para abundar en dádivas a los necesitados, no para aumentar nuestras posesiones. No es para aumentar nuestras posesiones. Porque recuerden, lo hemos mencionado en varias ocasiones. No es porque nosotros le ganemos a Dios en dar. Dios nos ha dado mucho. Cuando usted da, es porque ya Dios nos dio más de lo que podemos imaginar. Esa es la perspectiva correcta. El problema de malinterpretar. ¿Por qué es tan peligroso que algunos tuerzan el significado de este pasaje? Porque rebaja la riqueza del significado del sacrificio de Cristo. Es una terrible depreciación del gran valor del sacrificio de nuestro Salvador. Es darle a la muerte del Santo Hijo de Dios el despreciable valor de cosas temporales y vanas. Es decir, que Cristo descendió del cielo y se encarnó en el evento más significativo de la historia del hombre para que puedas tener un automóvil nuevo. Él no murió para que tuvieras un automóvil nuevo, una casa nueva, los mejores lujos. Él murió para que tuvieras vida eterna en Él, para que alcanzáramos la vida eterna en Cristo Jesús, para que fuéramos separados, fuéramos libertados del pecado, de la esclavitud del pecado. Ese es el verdadero propósito de nuestro Señor Jesucristo, que Él realizó en la cruz. Ser salvos, ser apartados para Él, ser reivindicados con Dios. ¿Sí? Jesús vino para ofrecer verdaderas riquezas espirituales, vino para ofrecer riquezas de bondad, paciencia y compasión para aquellos que merecían un justo juicio y condenación. Usted y yo merecíamos un justo juicio y merecíamos la condenación eterna, merecíamos ser condenados, mas en su amor, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En su infinito amor, en su infinita misericordia, Dios mandó a su Hijo para salvarnos, para otorgarnos esa vida eterna, no para darnos un automóvil nuevo, no para llenarnos nuestros bolsillos y nuestras carteras de presidentes muertos, no, nuestras cuentas bancarias, no, para eso no vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino para que realmente tuviéramos una riqueza espiritual, una riqueza que viene de lo alto. Vino a ofrecernos esa riqueza, que tuviéramos una riqueza de bondad, de paciencia y compasión, de misericordia para con los otros. Por eso nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Seamos benevolentes. Romanos 2:4 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese es el justo juicio de Dios. Es el capítulo 2 de Romanos. Usted puede leerlo y nos habla del justo juicio de Dios. ¿Sí? Vamos también, mis hermanos, a lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo vino para llamarnos a recibir de las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. ¿Sí? De lo que Él tiene para cada uno de nosotros en su reino. No nos enclaustremos, no pensemos que es para, válgame la redundancia, para tener cosas materiales. No transgiversemos el mensaje de la palabra de Dios. Él vino para darnos riquezas en gloria, para darnos riquezas en fortaleza espiritual, en todo lo que se refiere a su reino. Efesios 1, versículo 18 nos dice de la siguiente manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia, la gloria de Dios, y a que vivamos por su bondad, manifestando continuamente evidencia de las sobreabundantes riquezas de su gracia para con nosotros, sus amados, para con nosotros. Vamos a Efesios también, a Efesios 2:7, que nos dice de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son estas riquezas de su gloria las que nos llevan y nos llenan al gozo inefable y nos fortalecen con su poder en nuestro ser. ¿Qué mayor riqueza pudo haber mostrado Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores seamos llamados hijos de Dios, seamos llamados sus hijos? Vamos a 1 de Pedro 1:8. ¿A quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? ¿De qué te sirve tener todo el dinero, todo el poder, si vas a perder tu alma? Si tu alma va a estar en el Seol, en el infierno. Nos dice 1 de Pedro 1:8 y vamos a 1 de Juan 3:1. 1 de Juan 3:1. Y con esto concluimos. 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestros cuerpos serán transformados, nuestros cuerpos serán cambiados, de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. En conclusión, este pasaje de 2 de Corintios es un hermoso recordatorio de lo magnífico que es el Evangelio de Jesucristo. En ese testimonio, el que Él nos debe llamar a continua libertad, a dar a otros de gracia de lo que hemos recibido de gracia. Dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. El Evangelio no se vende, mis hermanos. El Evangelio no está en venta. No está para hacerse millonario. No está para hacerse rico. El Evangelio es para dar
de gracia lo que hemos recibido de gracia. Gracias a Dios que nos da esa oportunidad de compartir la palabra de Dios, porque debemos de dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia, y nos lo dice la palabra, ¿verdad? dar a otros de gracia de lo que por gracia hemos recibido. Pero también nos muestra que la Biblia nos llama específicamente a buscar de manera específica, no la riqueza material, sino la riqueza espiritual. Somos llamados a ser ricos en Cristo, a buscar la riqueza que procede de una verdadera y profunda comprensión y el conocimiento de la persona de Cristo, como dice Colosenses 2:2. Él es, a fin de cuentas, nuestra máxima riqueza. Él es nuestro absoluto tesoro. Él es suficiente. Mis hermanos, lo he dicho algunas veces, nunca he sido pobre. Quizás no he traído un billete en mi cartera, pero eso no quiere decir que sea pobre. La pobreza es un estado mental, es como tú te sientas. Tenemos riquezas y la riqueza del Evangelio está aquí expuesta en 66 libros. Vengamos a la palabra de Dios y realmente enriquezcamos el espíritu y la mente para tener y obtener la mente de Cristo, porque ya la tenemos. Tenemos la mente de Cristo, únicamente hay que activarla, únicamente hay que profundizar en su palabra. Somos hechura suya, somos coherederos de la gracia de Dios, siendo nuestro Señor Jesucristo nuestro hermano mayor entre muchos hermanos. Bendito sea Dios. Señor y Dios nuestro, una vez más, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. Sabemos, Señor, y reconocemos que hemos tenido tribulaciones, hemos tenido situaciones difíciles, Señor. Pero gracias a ti, Señor, a tu misericordia que son nuevas cada día, Señor, salimos adelante, Señor, porque confiamos en ti, Señor, que tú harás todas las cosas. Tú eres el juez supremo, Señor. Tú eres quien está en todo momento en nuestras vidas, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en ti confiamos, Señor. Gracias, Padre, porque hasta hoy nos has sostenido de tu mano, Señor. Damos de gracia, Señor, lo que hemos recibido de gracia. En tus manos nos encomendamos. Y pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Señor, que quizás se encuentran enfermos, se encuentran viajando, están en algún hospital, quizás enfermos o quizás también trabajando, Señor. Te pido cuides de ellos, Señor, de esos trabajadores de la industria de la salud, Señor, que ponen su tiempo, Señor, su vida para atender a aquellos enfermos, Señor. Bendíceles, Señor, ayúdales a ser pacientes, a tener ese amor para con su prójimo, Señor. Porque no cualquiera dedica su vida a atender enfermos, Señor. Y tú has puesto en sus corazones atender a esas personas en los hospitales, Señor. Gracias te damos por ellos, Señor. Pongo en tus manos a Luis Gutiérrez, Señor, a Margarita Moreno y a todos los enfermeros, Señor, que hay en El Paso, doctores. Bendíceles, Padre, lleno de tu sabiduría, Señor, y que reconozcan que eres tú, Señor, sobre todas las cosas. Así como también, Señor, a todos los que están trabajando en la industria del transporte, Señor. Mi hermano Jaime Morales, Ricardo Casas, Eduardo Rocha, Oscar Guardado, nuestro hermano José Agüero, Carlos Gutiérrez, Javier Gutiérrez, y todos aquellos, Señor, que tú sabes que se encuentran en estos momentos en las carreteras, Señor. Cuídele, Señor. Está con ellos, Señor, con sus familias. Bendice, Señor, cada hogar, Señor. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones para recibir tu mensaje, Señor, que has puesto a cada siervo tuyo, Señor. Pongo en tus manos a cada siervo, a cada pastor, cada congregación de aquí del Paso, de todo el mundo, Señor, que van a glorificar y exaltar tu nombre el día de hoy, Señor. Bendícele, Señor. Úsalos de gran manera, Señor. Y que seas tú exaltado y glorificado siempre. En tus manos nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan muy bonito domingo. Dios me les bendiga, mi hermano Aarón. Feliz domingo.